Buenas tardes, hoy venimos a explicar en feedback. Los intérpretes son Mota Mauri, Santana María y mi persona, Kimberly Morillo. Hoy vamos a hablarles de qué trata en feedback. Introducción. El hombre es una especie que se mantiene en constante evolución física, pero sobre todo psíquica. Actualmente, la humanidad ha resuelto los problemas que le prepara la vida, con su intelecto a través del conocimiento, donde muchos individuos se vuelven uno o una red para llevar a cabo una actividad o consolidar un objetivo. Sin embargo, en los trabajos en equipos confluyen personalidades, costumbres y entre otras cosas que pueden ser positivas o negativas. Para consolidar una actividad en conjunto, las cuales son utilizadas en el feedback. Etimológicamente, se tiene que feed se traduce en español como alimentar y back como retorno o volver atrás. Ambas palabras forman en conjunto y significan retroalimentación. Es decir, la examinación de acciones pasadas, en este caso la de uno o de varias personas que trabajan en conjunto. Ahora bien, el feedback es una herramienta que permite determinar los errores o aciertos de una persona o un grupo para llevarlo al siguiente nivel de estabilidad. Y es un término amplio, así como compuesto que posee elementos, características, un significado, aspecto para quien lo desarrolla, beneficios, principios, técnicas que serán explicadas en la siguiente exposición. Cabe destacar que en feedback es utilizado a nivel multidisciplinario, debido a una capacidad de desarrollar habilidades e impulsar progreso. Un ejemplo de aplicación se encuentra en la medicina, donde su uso se ha acentuado durante la pandemia por coronavirus COVID-19 y ha sido empleado en la relación médico-paciente para controlar al virus, así como tratar de la manera más idónea a quien lo parezca. Es decir, que el feedback y la relación médico-paciente es una situación de la actualidad que hoy desarrollaremos. Ahora bien, antes de ver el feedback cómo actúa como un factor determinante en la medicina, se hablará a continuación sobre algunos de sus conceptos, propósito de entender qué es, cómo funciona y algunos de sus aspectos. Y luego se hablará de empleo en tiempos de coronavirus COVID-19. En feedback. ¿Qué es un feedback? Consiste en comunicar en forma verbal y no verbal otra persona o grupo sobre su conducta y cómo ésta nos afecta. Es decir, que esta estrategia consiste en percibir una acción y transmitir a su autor qué reacción está generando en receptor, a propósito de exponer aspectos positivos o negativos, que en su caso deberían ser mejorados. Los elementos. Los elementos que se emplean a través de la descripción y son 4. Descripción de la conducta de alguien o algo. Aquí se explica y se detalla objetivamente cómo fue el comportamiento emocional como gestual de la persona que se está evaluando o qué fue motivo del feedback. 2. Impacto que tiene sobre otra persona o reacción. En la forma en cómo el comportamiento de la persona que se está evaluando influye en individuos receptores de su conducta o cercanos a ella. 3. Consecuencias del comportamiento. Primeramente se debe tomar en cuenta que esto puede ser tanto positivo como negativo. Por lo tanto, la conducta evaluada de retroalimentación puede generar uno o varios aspectos que vayan en pro o en contra de una persona, objeto o propósito. 4. Alternativa de cambio. Consiste en presentar diferentes alternativas para mejorar la conducta o situación evaluada en feedback, con la finalidad de crear un entorno, relación o situación más óptima. Las características. Centrado en la conducta más no en la persona. Es decir, que en feedback se enfoca en la acción más no en su autor. Describe, no evalúa. Se evita los juicios de criterio y se centra solo en explicar los detalles del suceso. Enfatiza en qué más no en por qué.
es decir, que la dinámica busca de exponer situación o comportamiento sin afirmar la razón que se desencadenó de la conducta o el suceso. Específico, no general. Detalles cuando fueron los aspectos de la conducta o la situación evaluada. Referido a las conductas o situaciones que pueden ser modificadas a voluntad. El feedback debe ir direccionado a limitaciones de diversas. En primer lugar, pueden ser mejoradas y que la persona poseedora de ellas esté dispuesta a cambiarlas. Solicitado antes de impuesto. Se obtiene mayores beneficios de la técnica si está solicitado por los interesados. Oportuno. Debes de desarrollar la técnica en un periodo de tiempo cercano al suceso, verificable o comprobable. El receptor puede buscar más de una opinión o feedback de otros involucrados para comparar la información y comprobar que ha entendido el mensaje del emisor. Disposición y voluntad. Se basa en la disposición que tenga la persona en ser evaluadas antes que sugerir o imponer la retroalimentación. Centrado más en la necesidad del receptor que en la del emisor. Eso quiere decir que interesa que el emisor reciba el mensaje y lo entienda. ¿Para qué dar feedback? El comportamiento y las relaciones humanas requieren de procesos de feedback para recuperar el rumbo o para mejorar la efectividad de las mismas. Con esto podemos concluir que el feedback nos ayuda a retomar el rumbo y a conseguir el objetivo de una manera más efectiva, de una manera más rápida y de una manera que no dañe el proceso o que no sea antagonista. Aspectos de quien da feedback. Primero, conocer los objetivos del otro. Tenemos que saber cuáles son las metas que quiere lograr la otra persona para así poder tener un feedback positivo. Número 2, crear un contexto de escucha y de aprendizaje. Tenemos que elaborar un ambiente en el cual la persona que nos está oyendo pueda aprender de esto. Número 3, revisar si los posibles participantes del feedback le dan la autoridad para hacerlo. Tenemos que saber si las personas con las cuales vamos a interactuar con feedback quieren escucharnos o quieren aprender de nosotros. Número 4, explicar sobre qué aspectos se desarrollará el feedback. Esto quiere decir que tenemos que hablar sobre todas y cada una de las metas que se vaya a lograr del feedback. 5. En cada punto de la actividad, invitar a los participantes a iniciar una conversación sinérgica, centrándose en lo que se debe conseguir o el objetivo. Esto quiere decir que tenemos que enfocarnos, a pesar de las conversaciones y todas las alternativas que puedan surgir, única y exclusivamente en la meta o en el objetivo que queremos lograr. Número 6. Mantener a todos claros la situación en todo momento. Esto no funciona para no tener dudas o que se nos vayan a presentar algunas otras alternativas de las cuales no podamos responder. Número 7. Tener adición a las respuestas. Esto quiere decir que tiene relación con el anterior punto, ya que todas las alternativas o dudas que puedan surgir, nosotros debemos tener una capacidad para responderlas o buscar soluciones. 8. La capacidad de desaprender. Con esto deberíamos tener la capacidad para poder entender que a veces las cosas que estamos aprendiendo no son las que están correctas o las cosas que queremos saber no son las que están correctas. Entonces podremos tener la capacidad de desaprenderlas. Número 9. No confundir el saber con el estar informado. Como ahí lo dice, estar informado es una cosa y saber es otra. Está bien que estemos informados, pero eso no quiere decir que el punto que nosotros tengamos sea exactamente lo que debería ser. Número 10. No dar autoridad a otro para que enseñe al resto. No debemos darle a una persona el derecho para que sea más que los demás y enseñe, sino que el feedback se trata en que entre todos se busca una solución y se dan críticas para poder conseguir el objetivo de una manera eficaz. Número 11. Desconfianza. Darle la certeza a una persona de que se irá en su dirección y de que se aceptarán sus exigencias. Esto quiere decir que no podemos dejar a una persona que tome todas las decisiones o que exija y haga solamente lo que ella desea, sino que es algo que se debe hacer entre todos. Número 12. Ausencia de contexto adecuado. Estar abierto a la recepción de nuevos conocimientos. Esto quiere decir que debemos
estar conscientes de que tenemos que absorber todos y cada uno de los conocimientos o enseñanzas que nos pueden dar las otras personas, siempre y cuando estos sean buenos. Número 13, no creer que saber es tener la verdad. Esto quiere decir que lo que sepamos no significa que siempre sea cierto. Principios y técnicas del feedback. Número 1, exponer qué comportamientos pueden y no ser aceptados. Bueno, tenemos que decir y tenemos que dejar claro que hay comportamientos de los cuales podemos aceptar y comportamientos de los cuales no. Esto justamente para tener un feedback positivo y no un feedback negativo. Número 2, aumenta y disminuye el valor de las actuaciones que son percibidas por el cerebro desde el entorno y la comunicación intencional de un maestro. Ahora vamos a ver los tipos del feedback. Tenemos el feedback negativo, que a veces también se suele llamar feedback correctivo. Es aquel que es crítico para el desarrollo de los miembros de una organización. Y tenemos el feedback positivo, este debería ser el utilizado generalmente, el cual consiste en un progreso basado en la valorización de logros mediante aprendizaje o apreciaciones de buen trabajo. No debemos confundir la retroalimentación positiva con elogiar solamente las virtudes del trabajador y ensalzar sus buenas acciones, sino que debemos saber la diferencia entre feedback positivo y retroalimentación positiva. Beneficios del feedback. En primer lugar, tiene como beneficio ayudar a que las personas desarrollen habilidades sociales y superar problemas como los de ansiedad y depresión. Ayuda a explorar nuevas formas de relacionarse con los demás, aumenta la autoestima y el sentimiento de autoeficiencia. 4. Permite minimizar la sensación de soledad y aislamiento frente a algunas personas. 5. Hace posible la comunicación fluida. 6. Permite describir nuevas formas de expresión. En el punto 6 vamos a hacer un paréntesis para explicar los 6 puntos juntos. Como el feedback tiene como propósito examinar qué cosas posee buenas o malas algo para mejorarlas y mantenerlas en el tiempo, o para mejorarlas y erradicarlas y no volver a cometer esas cosas, tanto en un proyecto como en la conducta, como en la situación, es que ella permite hacer esos 6 ítems que acabo de nombrar. Seguidamente, vamos con el 7, que señala la mejora del desempeño individual en la vida, en cada ámbito de la vida de una persona. En octavo lugar tenemos el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan a un individuo ser cada día mejor. Y en el décimo lugar tenemos la asertividad en los procesos implementados para lograr los objetivos planteados. Cuando tienes la oportunidad de detectar qué cosas estás haciendo mal en tu proyecto, en tu conducta o en cualquier área de tu vida, tienes la oportunidad de mejorar en cada aspecto de ella. Si tienes algún proyecto, vas a ser más asertivo en él, en los procesos que vas a implementar para materializarlo, y bueno, puedes desarrollar habilidades y destrezas que te permitan ser mejor cada día en síntesis. Relación médico-paciente en tiempos de pandemia a causa del coronavirus COVID-19. Aproximadamente desde marzo del 2020 el mundo vive bajo la pandemia del COVID-19, definido por la OMS como una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Esta enfermedad ha venido generando mucha conmoción en el mundo a causa de ser nueva y desconocida para los especialistas en el área de la salud y la ciencia, puesto que estas son las personas que se encargan en primer lugar de tratarlas y en segundo lugar de estudiarlas para darles un tratamiento adecuado. Así como por ser una enfermedad de contagio que confinó a la humanidad en sus hogares, a propósito de poder resguardar su vida. Ahora bien, bajo el contexto de la pandemia por coronavirus COVID-19, todos los especialistas del área de la salud se han visto en la ardua tarea de estar en las primeras filas para enfrentar lo desconocido, que vendría siendo el virus, que es desconocido para la medicina, para la ciencia y para quien lo padece. Ahora bien, para una persona al principio de la pandemia, para que una persona pudiera decir que sufría de dicha patología, era un paso difícil a causa de la estigmatización que se generó al inicio y que actualmente se sigue viendo. Esto produjo que la relación médico-paciente se ampliara. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, primero tenemos que entender que el concepto de médico-paciente, que es donde el médico en su condición de profesional debe estar dispuesto a brindar su ayuda en forma humanitaria y sensible. Esto en el contexto de la pandemia del siglo XXI,
es que los doctores deben brindar auxilio y resiliencia a sus pacientes, ya que no solo sufren físicamente, sino mentalmente. Y conocida que no es incierta para todo el mundo, hasta para las personas que no deberían. Una de las fases de la relación médico-paciente es la anamnesis, mejor conocida como el interrogatorio que le hace el doctor o el médico a su paciente para complementar el diagnóstico del mismo. La anamnesis se ha convertido en el contexto de la pandemia en un feedback enfocado en primer lugar, determinar qué otras personas podrían estar contagiadas. En este punto, la retroalimentación es guiada por el médico, que invita al paciente a hacer memorias sobre las personas, así como lugares concurridos en los últimos 15 días, previo a dar positivo a la prueba de COVID y al diagnóstico del médico. Esto se hace a fin de tratar los posibles contagios a tiempo y a darle a las personas correspondientes controlar posibles puntos, focos de contagio. El segundo punto que tenemos es observar el comportamiento del virus. Lamentablemente, al encontrarse la medicina ante un patógeno aún desconocido, los tratamientos se basan en ensayo y error. Es decir, se observan las características del nuevo paciente, luego se hace una retroalimentación o feedback de la población afectada con COVID-19, tomando como principal aspecto los síntomas y cómo reacciona el paciente. Después se comparan dichos comportamientos del virus en el paciente y se determina si se encuentra el virus en una etapa inicial, una etapa avanzada o si es una de esas variantes. Porque, como hemos visto con el paso de los años ante esta pandemia, el virus suele mutar. En síntesis, en este punto, la retroalimentación permite la comparación del coronavirus en distintos pacientes, así como cómo actúan ellos. Y nos permite detectar qué tipo de COVID es, si es el normal o una mutación, y cómo, qué síntomas se van presentando nuevos o si siguen la misma línea. Por último, nos vamos a encontrar con observar la evolución del paciente en los tratamientos. En contraste al punto anterior, y que el conocimiento sobre el virus, así como la mutación del mismo, genera que no existe un tratamiento único y eficaz en todos los pacientes. Por ende, la evolución del contagio, del contagiado, con respecto al tratamiento, se hace mediante un feedback. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de un plazo de tiempo, se aplica un tratamiento para contrarrestar los síntomas de la persona y la acción del virus. Y luego se observan cuáles son las consecuencias negativas o positivas del mismo, ya que con el ensayo y error, evidentemente van a haber cosas que pueda contrarrestar el tratamiento, pero hay otras que no van a ser tan beneficiosas. Y la idea con este feedback es detectar que aquellas cosas que no son tan beneficiosas, arreglarlas y hacer más eficiente el tratamiento para el paciente contagiado. Ahora bien, tenemos la conclusión. El feedback, también conocido como la retroalimentación, es una estrategia que consiste en comunicar de manera verbal o no cómo una persona, grupo, proceso o proyecto es influido por otro individuo, grupo, situación, persona o proyecto de igual manera. Este permite detectar fallas o aciertos que deberían ser mejorados, así como mantenidos. De igual modo, el feedback se compone de 4 elementos que permiten su ejecución en partes, lo cual lo hace más efectivo. En un primer lugar vamos a tener la descripción de la conducta de alguien, que consiste en una explicación específica y objetiva del comportamiento estudiado. En segundo lugar se encuentra el impacto que tiene sobre la otra persona, o también conocida como la reacción, y es cómo influye la conducta estudiada en los demás involucrados o en los terceros. En el tercer puesto nos vamos a encontrar con las consecuencias del comportamiento. Son los aspectos o las consecuencias, valga la redundancia, negativas o positivas producto de la conducta estudiada, el proyecto o la situación a estudiar. Y en último lugar se encuentra, así como en cuarto, la alternativa de cambio, que se basa en presentar las soluciones a la problemática. Ahora bien, el feedback se caracteriza por centrarse en la conducta, más no en su ejecutor. En ser oportuno, verificable a través de la opinión de sus participantes, ser específico, centrar más en la necesidad del receptor que del autor, entre otros. Asimismo, la retroalimentación se lleva a cabo para la retroalimentación se lleva a cabo para devolver el camino correcto a las conductas o los procesos o los proyectos que lleva una persona, un grupo, etcétera, a través de la determinación de errores o aciertos para mejorar como persona,
como empresa o en la materialización de algo. Siempre a partir de críticas sanas y constructivas. Lo ideal a la hora del feedback es siempre dar críticas, ideas o aportes que vayan de mejorar algo y siempre decirlo con el mejor tono. La retroalimentación es ejecutada por una persona que conoce los objetivos del otro, crea un contexto de escucha y aprendizaje, mantiene todos los puntos claros en su desarrollo para evitar malentendidos y que todo el mundo pueda seguir la línea de la actividad. Y que no se confunde el saber con el estar informado. Una cosa es que uno sepa algo y lo sepa implementar, que eso es estar informado. Tú cuando tienes algo y lo sabes implementar es una persona informada, etcétera. La retroalimentación. Esta puede ser negativa cuando se detectan fallos en una conducta o situación y positiva cuando el análisis se enfoca en aciertos que deben mejorarse, de ser posible, evidentemente, y mantenerse en el tiempo. Ahora bien, el feedback le permite a una persona examinar su comportamiento para promocionar la evolución. Esta posee muchos beneficios como la superación de problemas, desarrollo de habilidades sociales, aumentar la autoestima y el sentimiento de autosuficiencia, entre otros. Seguidamente, feedback en la medida de la relación médico-paciente, localizar posibles casos, así como focos de infección de la enfermedad, chequear la evolución del virus, si posee nuevas características o no, si es una mutación o no, y revisar la evolución del paciente a los tratamientos para ver si realmente son efectivos o no, o si necesitan alguna mejora, que en este caso se ha mantenido constante mejora. Un ejemplo de esto son las vacunas que anteriormente la Sinopharm eran 2 dosis y ahora se está colocando un refuerzo. También nos permite observar las consecuencias negativas o positivas que generan los tratamientos nuevos y si son idóneos. En síntesis, la retroalimentación o el feedback es la llave de la evolución para aquellos que quieren mejorar y mantenerse a través de los años, así como la clave para solucionar un problema desde diferentes puntos de vista. Es decir, que el feedback es la herramienta que abre las puertas del futuro para quien desee mejorar tanto a nivel personal como profesional. Por último, nos vamos a encontrar con una cita del Big Case que dice que todos necesitamos personas que nos den su opinión. Así es como mejoramos. ¿Qué se trata de decir con esta cita o qué interpretamos nosotros? Que para evolucionar o al llegar al siguiente nivel de estabilidad se necesita escuchar a los otros para detectar nuestras fallas, saber cómo manejarlas y eliminarlas para así complementarlas y materializar mejor nuestros objetivos de manera rápida, con mejores herramientas, de formas idóneas y entre otros. Y bueno, esto ha sido el final de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.